Texto predeterminado, cada proceso de admisión en Perú revela la misma escena. Miles de jóvenes compiten por una vacante en la UNI, una de las instituciones más exigentes del país. Su examen es famoso por preguntas que parecen diseñadas para llevar al límite incluso a los más preparados. Esta rigurosidad se ha vuelto tema internacional, llamando la atención de especialistas y creadores de contenido que buscan entender cómo un test logra desafiar tanto a quienes se enfrentan a él. La discusión creció aún más cuando un físico formado en UCLA decidió analizar las preguntas del examen UNI 2025-2. La reacción del especialista se viralizó de inmediato: sorpresa, desconcierto y respeto por el nivel de dificultad. Para muchos, su opinión se convirtió en una prueba más de que la UNI mantiene un reto intelectual único en la región. Para otros, abrió el debate sobre si el nivel es demasiado alto para los postulantes jóvenes. El análisis fue presentado por el creador de contenido, Matt Senpai, quien invitó a Eric, físico egresado de UCLA, a resolver parte del examen en vivo. Al inicio, Eric parecía confiado, tenía una sólida formación y había enfrentado desafíos complejos. Sin embargo, conforme avanzaban las preguntas, la situación cambió. La estructura de los problemas y la forma en que estaban planteados lo hicieron detenerse más de una vez con evidente sorpresa. La frase que más impactó a los espectadores llegó cuando, intentando resolver uno de los enunciados, él exclamó: «No la entiendo». Esa confesión se volvió el momento más viral del video, pues mostraba de manera cruda la dificultad del examen. Para muchos jóvenes peruanos, escuchar a un físico internacional admitir su desconcierto generó una mezcla de orgullo, motivación y presión, reforzando la fama del examen como uno de los más duros. El video no solo mostró la complejidad académica de la UNI, sino también la reacción global que genera su exigencia. Mientras Eric avanzaba con esfuerzo, los comentarios explotaron. Algunos celebraban el nivel peruano, otros pedían revisar el enfoque del examen. Lo cierto es que esta experiencia dejó claro que la UNI no es un simple filtro, sino un reto que pone a prueba lógica, paciencia y dominio absoluto de conceptos avanzados. So, dimensionality, like the first thing you see in physics one is like units, SI units. Oh, okay. And just getting the right units Okay. of the problem. This is probably a notation that is that we don't use in the U.S. Yeah, it's like specific. Yeah, number Yeah. 2 is really driving me for a loop. I have no idea what Okay. this is. That we don't use in the U.S. Yeah, it's like specific. Yeah, number Yeah. 2 is really driving me for a loop. I have no idea what Okay. this is. Matt Senpai aclaró que las formas de plantear los ejercicios suelen diferir de las que se utilizan en universidades norteamericanas. En la tercera pregunta, relacionada con niveles de intensidad sonora, Eric dijo que se resolvía con una fórmula que no recordaba. Decidió entonces intentar la cuarta pregunta, aplicó la segunda ley de Newton y tras varias vacilaciones llegó a la respuesta correcta. En una segunda entrega publicada por Matt Senpai, Eric se enfrentó a más ejercicios del examen UNI. Aunque el video inició con humor, los problemas volvieron a imponer su dificultad. La pregunta 10 sobre efecto fotoeléctrico resultó más familiar para el invitado, quien mencionó que la solución requería una función lineal entre la energía del fotón y la función trabajo, pero subrayó que era preciso memorizar ciertas fórmulas. En la pregunta 11, dedicada a óptica geométrica, resurgió el desconcierto. Lentes y velocidad al mismo tiempo es muy extraño, comentó sin recordar las ecuaciones necesarias. La pregunta 12, de dilatación lineal, le resultó más asequible, aunque la número 13, sobre capacitores, le hizo reconocer la fuerte exigencia teórica del examen. La número 14 le resultó más estimulante, ya que requería calcular el índice de refracción a partir del ángulo crítico para un rayo de luz en un cubo transparente. Aplicó la ley de Snell y concluyó que el valor era V3 y celebró el resultado. Aún así, en la pregunta 15 sobre electromagnetismo decidió abandonar, admitiendo que necesitaría mayor preparación. Les cuento que esta Universidad Nacional de Ingeniería del Perú tiene fama de que es muy complicada, sobre todo el ingreso, ¿no? Les cuento también que un profesor mexicano y argentino intentaron resolver pruebas de la uni. Por ejemplo, un profesor de matemáticas e influencer mexicano, conocido como Matt Rocks, relató en un video en TikTok que tras enfrentarse a los problemas de admisión de la universidad, quedó sorprendido por el nivel de dificultad
y la profundidad del método Ostrogatsky utilizado en la enseñanza. Yo empecé a hablar mucho de los peruanos, fue porque yo para mis estudiantes tenía la materia de geometría plana y yo hacía ejercicios de aquí de México, de geometría plana, triangulitos y cosas así, y siempre me ponían, esos ejercicios salen al ojo, ¿no? Y yo le decía, ¿qué es eso del ojo? O sea, que está muy fácil, ¿no? Sí. Y yo decía, pues el problema me costó un chingo de trabajo, ¿no? O sea, pues ¿por qué como que fácil, no? Me decía, haz ejercicios de la uni, Perú, me decían. Y yo dije, algún día que no tenía nada que hacer, dije, les voy a hacer caso a ver bichos peruanos, ¿no? Que quieren. Entonces me pongo a ver los ejercicios y me topé con un nivel completamente distinto. Y entonces eso fue para mí como que ya dejé de ver, ya empecé a ver más allá de mis narices, ¿no? O sea, ya no nada más era como mi escuelita, mi país, sino que empecé a ver qué había fuera de. Entonces empecé a estudiar esos mismos libros de ellos. O sea, decía, a ver qué libro me sirve. Me acuerdo mucho que era un ingeniero Bárcenas, algo así. Fue con el que empecé los trazos. Y yo decía, está bien bonito todo esto, ¿no? Entonces me empecé a preparar. Y luego de repente cuando empecé a hacer integrales así, aprendí métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de Ostrogatsky es un método que es como que brinca las fracciones parciales, o sea, te sirve para fracciones parciales, pero alguien me había comentado, ¿no? Con este método. Y yo ese método ni lo conozco, ¿no? Y hasta que me puse a investigar, lo encuentro y digo, está bien bonito el método, ¿no? O sea, es un método que aquí nos enseña. Entonces fue el estar haciendo videos que yo empecé a conocer muchos métodos. Ya ahorita ya es raro que saquen vivo o saquen un método raro, ya luego lo cientifico y les digo, mira, ocupó variable compleja, ocupó Ostrogatsky, ocupó la sustitución de Weierstrass, ¿no? Sí. Entonces ya no me sorprenden tanto, porque también ya es un trabajo que llevo aprendiendo los métodos y sobre todo aprendiendo mucho de los peruanos, que sí, o sea, mis respetos en matemáticas y tienen sus libros que sí tienen bastante nivel. O sea, no por nada yo dije que era la universidad la que tiene el examen de admisión más difícil de Latinoamérica. Según el último ranking de la revista América Economía, la institución lidera en ingeniería civil, ingeniería industrial e ingeniería de sistemas. En su último proceso de admisión, la UNI dispuso 1.200 vacantes distribuidas en 30 escuelas profesionales para postulantes nacionales y extranjeros. El acceso a la Universidad Nacional de Ingeniería representa uno de los desafíos más grandes para los postulantes peruanos que aspiran a una carrera en ciencias e ingeniería. Con 145 años de historia, la UNI se ha consolidado como una institución de referencia nacional y regional. Según testimonios de estudiantes recogidos en el canal de YouTube Joy Zavala, ingresar a esta universidad demanda más que dominio de conceptos. Implica preparación constante, fortaleza emocional y una disciplina férrea. El proceso de admisión de la UNI se estructura en 3 jornadas consecutivas de evaluaciones, cada una enfocada en diferentes áreas de conocimiento. El primer día, los aspirantes enfrentan una prueba de aptitud académica y humanidades, centrada en razonamiento lógico y verbal, que puede transformar las posiciones entre cientos de postulantes por su dificultad y peso en la calificación final. Las matemáticas toman el protagonismo en la segunda jornada. Los exámenes abordan temas de álgebra, geometría y trigonometría, con problemas que ponen a prueba tanto la profundidad conceptual como la rapidez en la resolución. El trayecto culmina con la evaluación en física y química, áreas en las que la UNI demanda un conocimiento avanzado y específico, fundamental para la formación de sus futuros ingenieros. Elian Rosales, quien ingresó tras un riguroso ciclo preuniversitario, expresó lo siguiente: la preparación es ardua porque el examen no solo exige rapidez y precisión, también abarca muchos conceptos que no siempre se ven en la escuela. Por lo que el prestigio que tiene la universidad, la formación que ha tenido en el colegio y las ganas que tiene de poder ser un gran profesional en nuestro país y lo que ofrece la UNI, ¿no? Es lo mejor en ingeniería a nivel nacional. Al 100. Al 100, la verdad. No puedo, estoy emocionado. Mucho orgullo. Sí, usted sabe, ingresar a esta universidad es lo más prestigioso que puede haber, ¿no? Y lo difícil, cualquiera no entra a la UNI. Como le decía hoy en la mañana, soy una orgullosa madre ya desde
desde que vi todo el esfuerzo y la constancia que le ha puesto, ¿no? Por cumplir sus sueños, por la perseverancia y por todo el amor que le pone por seguir sus sueños, por seguir adelante y proyectarse un futuro tan grande en esta universidad, ¿no? Que es un sueño gigante para todo el que sueña en grande. Ingresar a la uni además abre puertas a beneficios como alimentación y alojamientos gratuitos, además de programas de intercambio internacional. La experiencia de estudiar en el extranjero te cambia la perspectiva profesional y personal, compartió Francisco Basurto luego de participar en un intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para muchos, la uni no solo significa excelencia académica, sino también una oportunidad para crecer a nivel integral y construir un futuro con impacto global. Bueno, luego de compartir toda esta información, me quedé completamente choqueado, me han volado la cabeza con esta información, así que quiero felicitar a todos los estudiantes peruanos que están en esa universidad y que han logrado el acceso, ¿no?, a ese monstruo que es esta uni, y realmente felicitarles porque no solo hablan de tener resiliencia con respecto al conocimiento, sino también de tener una capacidad mental brutal para afrontar este desafío.